Hermanos, Dios los bendiga. Soy el pastor Lane de la Iglesia Bautista Libertad aquí en Bernalillo, Nuevo México. Me da mucho gusto de verlos aquí en el culto. Será de mucha bendición que nos acompañe también por medio de los videos. Hermanos, de cada semana ponemos los videos ahí en el YouTube con el afán de que sea de mucha bendición la palabra de Dios. Vamos a darle tiempo a Dios, vamos a dedicar este tiempo por medio de la oración y luego vamos a echar un clavado en las Sagradas Escrituras. Señor, una vez más en este día te agradecemos por el privilegio de estar ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, cada hermana que nos acompaña. Bendícenos, Señor, en gran manera. Abra nuestros ojos a la verdad tuya a través de las Sagradas Escrituras. Que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos enseñe de las bendiciones de Dios. Señor, bendícenos con tu voluntad de saberla y cumplirla. Gracias por lo que harás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el libro de Efesios. Esto es el libro de Efesios, mensaje número 2. Estamos en Efesios capítulo 1. Dejamos ahí en el versículo 14 la semana pasada. Leímos y predicamos el mensaje tocante el tema de qué papel tomó Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo en nuestra salvación. Y ahora vamos a hablar de continuación de lo que Pablo oraba por la iglesia de Efeso. Pablo había escuchado de la iglesia de los hermanos en Efeso de su fe en Cristo. Él había escuchado de la fe que ellos tenían hacia Cristo y también el amor que ellos tenían para los santos, para los cristianos, los hermanos. Esta epístola ya hubiera sido ya un refuerzo para ellos, así algo para animarles en el camino del Señor. Y como cristianos, hermanos, debemos nosotros utilizar lo que Dios nos da con el afán de animar a los demás. ¿Y cuánto me anima, hermanos, cuando un hermano en Cristo me manda a saludar desde lejos, desde Sudamérica o desde Europa o desde México o Centroamérica, donde quiera que yo he ido? Me da mucho gusto oír de los hermanos que continúan en la fe de Cristo, que siguen así sirviendo al Señor y que Dios les sigue bendiciendo, y me da ánimo de orar por ellos. Y así como cristianos debemos animar unos a otros. Debemos buscar la manera de ser de gran bendición a los hermanos en Cristo donde quiera que estén. Por lo más mínimo, hermanos, debemos sostenerlos con nuestras oraciones y luego utilizar los recursos que Dios nos da con el afán de animarles. Hermanos, hay lugares donde las iglesias están decaídas y los hermanos están desanimados y luego las iglesias se desaparecen y luego muchos hermanos andan vagos en el mundo y pues hermanos, pues debemos animarles en vez de tirarles las pedradas. Debemos buscar la manera de no malgastar lo que Dios nos da, pero invertir lo que Dios nos da para animar a otros. ¿Qué tanto nos cuesta, hermanos, sentar y escribir una carta y mandársela a un hermano que está decaído? ¿Qué tanto nos cuesta echar un telefonazo a un hermano en Cristo para animarle y mandar saludar a su congregación? Pues me da mucho gusto oírlo, me imagino que ellos también. Entonces, pues Pablo está aquí en este pasaje, está animando a los hermanos. Entonces vamos a ver en Efesios capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 15 y leer hasta el versículo 19. Estamos en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, un pasaje bastante conocido, algo que debe animarnos el día de hoy. La Biblia dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
Hermanos, cuántas cosas están aquí en este pasaje, pero vamos a ver de 3 puntos mayores, 3 puntos más sobresalientes. En primer lugar, Pablo ora que Dios les dé el espíritu de sabiduría. Veamos, hermanos, en el versículo, vamos a ver el versículo 17. Vamos a ver el versículo 17. Ahí donde dice, para que el Dios del Padre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo ora para que el Espíritu Santo abra los ojos de ellos, para que sean alumbrados. Nota que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Hermanos, ¿cuántas veces miramos a un hermano en Cristo que no sabe lo que hace? Pero agarramos la pedrada y ¡zas! Le damos, hermanos, ¡zas! Le damos. Porque él anda ignorante, él no está cumpliendo la voluntad de Dios, o él está haciendo algo que no vale la pena. Es obvio que él no sabe lo que hace. Y luego le apedreamos, hermanos, en vez de animarlo. Y eso es una desgracia. Pablo ora para que ellos sean alumbrados. Nota que dice ahí que está pidiendo que Dios les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Debemos, hermanos, orar a lo mismo para todos los hermanos en Cristo. Debemos orar esto para los misioneros, debemos orar por los pastores, debemos orar por los predicadores, debemos orar por los hermanos y las hermanas en Cristo, debemos orar por todos los obreros en la mies del Señor, que Dios les dé entendimiento, que Dios les abra sus ojos. Y si vemos a un hermano que está sentadillo por ahí, que no hace nada, que anda flojón, debemos orar que Dios le enciende, que Dios le abre sus ojos a lo que es el mal gasto de su tiempo en no servir al Señor. Debemos orar por ellos en vez de apedrearles. Hermanos, hace muchos años estaba yo en la Diputación, visitando las iglesias, usando mi sostén para poder ir al campo misionero, donde sirvo hasta la fecha. Fui a visitar a muchas iglesias y les invité que fueran copartícipes de la obra en que estaba yo, en que estoy hasta la fecha. Y les pedí, hermanos, que oraran, principalmente que oraran por nosotros. Yo prefiero recibir sus oraciones que recibir su dinero. Porque si ellos nos están sosteniendo, pero no oren por nosotros, nunca sabrán cuáles son nuestras necesidades, nunca van a orar por la obra de Dios, nunca van a entender, nunca van a coparticipar. Están enviando su dinero porque es lo más sencillo, lo más fácil, y entonces la oración le cuesta más. Entonces dije a las iglesias, ¿sabes qué? Prefiero que oren por mí que sostenerme. Prefiero que si ustedes no me van a si no me van a sostener con sus oraciones, que no estén ahí sosteniéndonos con su dinero. Yo prefiero que oren por nosotros que sostenernos financieramente. Pues aunque me mandaran $1,000,000 cada mes, si no van a orar por nosotros, ¿qué chiste tiene? No están participando en la obra. Con razón, a veces misionero visita su iglesia enviadora o una iglesia que le conoce, llega ahí y la gente dice, no, pues ¿cómo te amas? Y todo eso, es que no saben quién soy. He sido parte de su ministerio al campo misionero a través de 2 siglos, o a través de 2 décadas más bien. Ya tengo 2 décadas y medio sirviendo ahí, y algunos de ellos llegan y ellos no me conocen, no me reconocen, nunca me han visto. ¿Por qué? Porque he pasado el tiempo en el campo misionero y no estoy ahí con mucha frecuencia. La cosa es, Dios me envió al campo misionero y he labrado para quedarme ahí hasta la muerte, hermanos. Donde quiera que esté, Sudamérica, Centroamérica, no importa, aquí a Norteamérica, no importa dónde, si estoy en Europa o estoy en África. La cosa es, estoy sirviendo al Señor. Y prefiero que los hermanos en Cristo estén orando por mí que sostenerme. Yo prefiero las 2 cosas. Si me van a sostener financieramente, bien, hermano, pero prefiero que estén primeramente orando por mí.
Yo he dicho muchas veces, hasta con lágrimas en mis ojos, oren hermanos, oren por la obra de Dios, oren por los hermanos que están nuevos en Cristo, oren por ellos, oren por su fe, oren por su caminar diario, oren por sus devocionales, oren por el campo misionero, que Dios dé una cosecha grande, hermanos. Pido la misma cosa que he pedido antes. Que Dios sigue dándonos bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo soy misionero, soy sembrador de iglesias, hermano. Y necesito que el pueblo de Dios esté de rodillas orando constantemente para nosotros, para que Dios siga bendiciendo la obra. Necesito el Espíritu de Dios que me dé la sabiduría y la revelación, hermanos. Que se revele a mí lo que es la voluntad de Dios, que siempre me esté guiando, paso por paso. Hermanos, ¿qué será la obra de Dios si todos los cristianos estaban orando unos por otros? ¿Qué será, hermanos, para cada pastor si sube al púlpito para predicar y sabiendo que toda su iglesia de cabo a rabo, desde el más grande al más chico, ha estado gastando su tiempo toda la semana orando por él, que Dios lo bendiga cuando está predicando en el púlpito? Imagínense, hermanos. ¿Qué será la obra de Dios cuando el misionero sale a tocar puertas? Ahí está en el campo, ya está tocando puertas, hermanos. Ahí está en el bosque, hermanos, tocando puertas. ¿Qué será si la iglesia de Dios pasara tiempo orando por su pastor cada vez que toca una puerta, que Dios le dé el entendimiento para poder servir a esa gente que está atrás de esa puerta? Imagínense, hermanos, lo que sería la obra de Dios. Hermanos, apedreamos a un hermano porque anda despistado en la obra, pues no sabe lo que hace. ¿Y cuántas veces Dios llama a un predicador y luego se sienta ahí en la banca y no hace nada, absolutamente nada? Un flojón no hace nada, ni lee su Biblia, ni se congrega en la iglesia. Ahí está nada más así, piscando la nariz. Qué desgracia, hermanos. Pero la cosa es, debemos orar que Dios le abra los ojos al malgasto de su tiempo, para que Él reenciende su corazón hacia la obra de Dios. Y si no vamos a orar por ellos, debemos cerrar el pico y no hablar en su contra. Está bien difícil apedrear a un hermano por el cual hemos orado toda la semana. ¿Cómo le voy a malgastar el tiempo, hermanos, hablando mal a su espalda cuando he pasado el tiempo orando por él? Hermanos, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos. Alumbrar quiere decir echarle luz. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Debemos, hermanos, pedir a Dios que abra los ojos, que alumbre los ojos de sus siervos y de sus hijos. Pablo ora por los ojos de estos hermanos de Éfesos para que su entendimiento fuera alumbrado. Debemos tener nuestros ojos alumbrados, hermanos. Alumbrados de la esperanza. Nota que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Hermanos, hemos sido llamados a una esperanza. Estamos en Cristo y hemos sido llamados a una esperanza viva. No tenemos una esperanza de ojalá, hermano. No. Al contrario, tenemos una esperanza segura. Tenemos un ancla que está en el velo, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza segura, una esperanza viva, no como el mundo tiene, pero tenemos una esperanza que está anclada en Cristo. Necesitamos saber, hermano, lo que significa ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano, hermano? ¿Cuántas veces le pregunto a una persona y ahí se queda rascando la cabeza? Ni cuenta se da, ni idea tiene lo que es ser cristiano. Con razón digo, ¿cuántas veces debemos discipular, hermanos, a los creyentes nuevos? Cuando vienen a Cristo, meterles luego, así en una clase de discipulado, para que ellos agarren la onda, que agarren el hilo, que empiezan a caminar con Cristo, que empiezan a producir el fruto lo más pronto que sea posible. ¿Qué significa ser cristiano? Es un llamamiento, hermanos. Hemos sido llamados a esa esperanza y debemos caminar rectamente como cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo debemos caminar y cómo debemos hablar, hermanos? ¿Qué decir y qué hablar y qué hacer? ¿Cómo es nuestro caminar diario? Debemos discipular a los creyentes para que sepan esto, hermanos. Pero también, hermanos, debemos glorificar a Cristo a través de nuestro servicio.
¿Qué gloria hay, hermanos, en venirnos y sentarnos, levantarnos e irnos? ¿Cuántas veces invito a las personas, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Ores por esto, hermano, que Dios te toque el corazón, si Dios te ilumine, que si Dios te guíe, hermano, quisiera que tú hagas esto. No, hermano, no cuente conmigo, no puedo, no tengo tiempo, me falta el tiempo, pues no puedo, que esto, que papaña. Wow, qué excusa me da. No hay gloria, hermanos, en sentarnos en la banca. Debemos estar sirviendo, hermanos. Debemos estar sirviendo a Dios. ¿Qué gloria hay? ¿Qué gloria le damos a Cristo sentados así, sentadillos, haciendo nada? Demasiado flojos. No enseñamos a nuestros hijos, no enseñamos a nuestros nietos, no enseñamos a nosotros mismos, hermanos, caminar con Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? Que nos va a costar. Nos va a costar. Debemos tener los ojos alumbrados al llamamiento de Cristo. Pero nada más, hermanos, nota conmigo, versículo 18 dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hermanos, debemos saber cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en los santos. Y hermanos, la salvación es el puntito. La salvación es el inicio. Tenemos tanto más en Cristo de lo que sabemos. Tenemos más allá de lo que comprendemos, hermanos. La salvación es el inicio, hermanos. La salvación es las primicias, hermanos, de lo que Dios tiene para con nosotros. Y digo a los inconversos, ¿cómo es posible que usted no quiere arrimarse a Cristo? ¿Cómo es posible que usted no quiere caminar con Cristo? Porque no entiendo, hermano, porque usted se queda ahí con ganas de ser salvo, pero no responde al Evangelio. No entiendo por qué no quiere ser salvo, porque Cristo tiene tanta cosa para nosotros. Y ahí usted queda ahí nada más ahí, rascando la cabeza, piscando la nariz. ¡Ay, qué triste! Cuando Cristo tiene tanto para nosotros. Debemos tener los ojos alumbrados del hecho de que cuando somos salvos es el puntito, hermanos. Además, que la salvación que Cristo nos da es tan inmensa, hermanos. Es tan inmensa. Es más allá grande de lo que podemos imaginar. Hermanos, lo comparamos la salvación al amor de Cristo. Si uno cuando recibe a Cristo se metiera así en un barco y sube sus alas, y ya empieza a navegarse, cruzando el mar del amor de Cristo. Hermano, puede navegar 10,000 vidas, hermanos, y aún así nunca llegará al fin del amor de Cristo. Es tan inmenso. Puede ponerse en un submarino, hermanos. Puede ponerse así en uno de esos botes y ya irse para abajo, buscando la profundidad del amor de Cristo. Puede ir, hermanos, más bajo y más bajo y más bajo, más profundo y más profundo. Y lo más profundo que va, más profundo se hace todavía. Y si puede bajarse por 10,000 vidas, hermanos, nunca llegará al fin, al fondo, al cima del amor de Cristo, hermanos. No hay, porque no tiene fin. Es un sin fin. Así es tan inmenso el amor de Dios para con nosotros. Y así Pablo oraba por esa iglesia, que sus ojos fueran alumbrados. Además, hermanos, en el versículo 19 dice, ¿y cuál el supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Hermanos, debemos orar que Dios nos abra los ojos. Debemos orar para que sepamos la grandeza, supereminente grandeza de Dios, de su poder para con nosotros. Hermanos, la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos entender esto, hermano, de cómo Dios dio la espalda a nuestro pecado y decidió salvarnos a pesar de lo que somos. Cristo no espera que nos limpiamos, que nos portamos bien, que caminamos rectamente y luego nos salva. No, nos salva tal cual, tal como somos, hermanos. Necesitamos tener a Dios, que Él revela su grandeza a nosotros. Podemos salir en la noche, mirar las estrellas. Podemos mirar la naturaleza, la creación de Dios. Podemos ver todos los animales y todo lo que Dios ha hecho. Eso, claro, es la firma de Dios sobre la creación. Podemos ver la grandeza de Dios en toda su creación. Pero más allá todavía,
Nota conmigo que Dios tomó el primer paso. Versículo 19 dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos? Para con nosotros. Dios tomó el primer paso. Dios tomó el primer paso hacia nosotros. No esperaba que nos arrimáramos a Él. No, Él se arrimó a nosotros. Y ahora nos toca a nosotros, según 1 de Pedro. Debemos arrimarnos a Él y Él se arrima a nosotros. Acercarnos a Dios y Él se acerca a nosotros. Nos toca a nosotros acercarnos a Él ahora. Pero hermanos, Él tomó el primer paso. Él tomó el primer paso y envió a su propio Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y se resucitó el tercer día de entre los muertos. Ahora está sentado a la diestra de Dios y sigue Dios arrimándose, sigue Dios acercándose a los seres humanos por medio de Cristo, amándoles y llamándoles a su presencia. Oh, hermanos, ¿qué tanto nos hace falta entender de la grandeza de nuestro Dios? Hermanos, hay una buena manera de hacerle, hermanos, es meterse diariamente en la Biblia. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces le pico las costillas? ¿Cuántas veces le pico la cresta, hermano? Que se meta en la Biblia a leerla. ¿Cuántas veces le hace falta? Usted tiene una Biblia en su idioma, ni la lee, hermano. Si hay gente que muere, ni Biblia ha tenido, ni Biblia ha visto, ni sabe que Biblia exista. Y ahí usted tiene una Biblia, tal vez 2 o 3 en su propia casa y ni las lee. Ay, qué desgracia, hermano. Ay de nosotros, hermano, que tenemos Biblia y ni la leemos. Hermanos, debemos orar y debemos leer la Biblia todos los días. Cuando nos sentimos bien y cuando nos sentimos mal. Leer la Biblia, hermanos, si se siente bien y si se siente mal, pero que hay que leer la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a comprender cómo es nuestro Dios cuando nunca pasamos tiempo en su palabra? Así se revela a nosotros a través de su palabra. Necesitamos tener a Dios que Él se revele a nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de sus escrituras. Hermanos, podemos ser maduros, debemos ser maduros en nuestra comprensión. Debemos madurarnos, hermanos. Hay cosas superficiales, eso entiendo. Hay cosas que estamos rascando así superficie nomás. Entiendo eso. Pero día con día, semana con semana, mes por mes, año por año, vamos a agarrar la onda y vamos a aprender qué tan grande y qué tan buena gente es nuestro Dios. ¿Qué le hace endurecer su cabeza? ¿Qué le hace endurecer su corazón? ¿Qué le entristece a nuestro Dios? ¿Qué le hace reír a nuestro Dios? ¿Qué le provoca celos a nuestro Dios? ¿Qué le hace enojar a nuestro Dios? ¿Qué le hace sonreír? ¿Cómo lo sabemos? La Escritura tiene la respuesta y si nunca la leemos, ¿cómo vamos a entender? No, es que hermano, no podemos ir a la iglesia ahorita. Usted tiene una Biblia y debe estar ahí echando clavados diariamente en la palabra. Hermanos, hay un schedule que usted puede tomar. Puede bajarlo así en el internet, hermano, en español, en portugués, en lo que usted quiera. Usted puede agarrar una lectura diaria. Si usted quiere leer toda la Biblia de pasta a pasta en un año, puede hacerlo. Si quiere leer toda la Biblia en 6 meses, lo puede hacer. Si quiere leer la Biblia en 3 años, un pedacito cada día, y en 3 años termine toda la Biblia, porque hagan una meta que va a acabar leer la Biblia. Y luego cuando la termina, inicia otra vez. Hermanos, procuremos leer la Biblia todos los días. Y así vamos a aprender de cómo es nuestro Dios. Si nunca le damos el tiempo, nunca vamos a aprender. Y vamos a ser cristianos carnales. Lo mejor de nosotros va a ser carnal, que no sirve para nada. Debemos hacer un esfuerzo cada mañana, un esfuerzo constante de nuestra parte para aprender más. Debemos orar para que Dios nos enseñe cosas acerca de sí mismo. Hermanos, debemos pedir a Dios que nos abra los ojos de cuál es su voluntad. Hay tantas cosas que podemos aprender de Él, hermanos, si tan solo lo ponemos ahí. Imagínense, hermanos, cosas tan buenas, hermanos, tan preciosísimas, hermanos, que nos sorprenderán. Podemos hablar con denuedo, podemos hablar con certeza, podemos hablar con autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos leído las Sagradas Escrituras. Tenemos un Dios asombroso, hermanos. Asombroso, hermanos, es nuestro Dios.
Sin embargo, la palabra asombroso es lo más mínimo, hermano, que se merece Él. Nos falta palabra para explicar, para describirle a Él. Pero es una palabra que me gusta mucho y utilizo la palabra asombroso, hermanos, lo utilizo mucho. Sin embargo, es una palabra que muy apenitas lo describe. Hermanos, para terminar, como creyentes, nuestra mente finita únicamente puede agarrar un concepto pequeño de cómo es Dios, de saber cómo es la naturaleza de nuestra redención. La Biblia habla de eso. Da ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo es la situación nuevo testamentaria. Dios habla en el Antiguo para revelar en el Nuevo. Sin embargo, si nunca leemos la Biblia, nunca lo agarramos, nunca entendemos, nunca agarramos la onda. Sin embargo, Dios tiene tantas cosas que enseñarnos, hermanos, nos sorprenderán. Además, como creyente verdadero, hermanos, nuestra fe en Cristo debe ser 100% en Él, en nada de nosotros. Porque el brazo de la carne nos fallará, hermanos. Debemos tener nuestra confianza 100% en Él. Y en nada más, ni en nadie más, hermanos. La iglesia no nos puede salvar. El cura no nos puede salvar. La Virgen no nos puede salvar. Tenemos que ir a Cristo si queremos ser salvos, hermanos. La Virgen nunca ha salvado a ninguna persona. No se puede salvar a sí misma, menos a los seres humanos demás. Cuando somos recién llegados a Cristo, Él nos salva y nuestro entendimiento es lo más básico, lo más mínimo, porque somos bebés. Pero como bebés sabios debemos desear la leche sincera de la palabra de Dios, la Biblia dice. Debemos buscar, hermanos, porque somos nuevas criaturas, somos nuevas creaciones, somos nuevas gentes en Cristo, somos bebés, debemos desear la palabra de Dios sincera. Leerla bíblicamente, leerle diariamente más bien. Sin embargo, hermanos, debemos orar para que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y también de revelación, para que entendamos cómo es Él. Yo quiero que mi entendimiento incrementa, quiero que mi entendimiento abarca más territorio. Yo quiero que mi entendimiento se profundice, hermanos. Quisiera entender más cómo Dios es. Quiero que Dios me enseñe por medio del Espíritu Santo. Quiero que Dios me guíe en mis estudios. Que Dios me guíe en mi lectura bíblica. Que Dios me enseñe cómo es Él. Quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Necesitamos, hermanos, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Que el Espíritu Santo alumbre nuestros corazones, que alumbre nuestros ojos para que podamos ver, hermanos. ¿Qué chiste tiene ponerle una bolsa sobre la cabeza e irse corriendo por el bosque? Se va a atropellar, hermanos. Una vez andaba en la sierra de Durango, entre los tepehuanes, ahí venimos de una caminata de 20 kilómetros, hermanos, y venimos sin lámpara en la noche. Y andábamos atropellándonos y cayéndonos y dándonos golpes, y hay lugares donde había desbarrancadas, y luego ahí estaban precipicios así bien altos, y luego hoyos, hermanos, y lugares donde pudiéramos así romper huesos, hermanos. Pero hay gatas gateando, hermanos. Apenas llegamos a un lugar donde podemos acampar en la noche, porque era tan oscuro, hermanos, ni podíamos ver la mano enfrente de la cabeza. No sabíamos qué nos esperaba, hermanos. Y hubieran así animales silvestres, hermanos, y gente ahí silvestre a veces, y sin poder ver, hermanos. Ya la luna muy apenas estaba alumbrando, y llegamos, estaba hasta lloviendo, hermanos. Así hubo neblina y todo eso para irnos. ¿Y por qué el hombre quiere ir corriendo en la vida cotidiana sin poder ver nada, hermano? No me sorprende, hermano. Así es la naturaleza humana. Pero mire qué tanto Dios se nos ofrece, y si podemos ser alumbrados, que los ojos de nuestro entendimiento pueden ser alumbrados y abiertos y ver claramente cómo es nuestro Dios. Uno nunca hace nada para la causa de Cristo cuando no sabe lo que Dios espera de él. Dios le da las instrucciones.
Dios nos da lo que Él espera de nosotros. ¿Y cuánto tiempo malgastamos? Nunca lo aplicamos, nunca leemos la Biblia para poder entender. No, pues el pastor me dirá si tengo algo que hacer. No, yo te digo, lea la Biblia te enseña. Necesitamos los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y alumbrados para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Para poder caminar como un creyente, para ir caminando como cristiano, vivir como Dios manda, caminando rectamente, viviendo la vida cristiana diariamente como Dios manda. Y como cristiano, ¿qué podemos hacer para glorificarle a Cristo? Todo eso viene de la palabra de Dios. Pablo oraba esto para los efesios y nosotros debemos orarlo por nosotros mismos, para nuestra iglesia, para nuestro pastor, para los misioneros, para el campo misionero, para nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que Dios nos sigue alumbrando para poder servirle a Él y hacer las cosas que le glorifican a Cristo. Ser salvos es el inicio, hermanos. Ser salvos es el inicio. Si no hemos progresado, hermanos, más allá de la salvación, apenitas somos principiantes. Tenemos que saber más, hermanos. Como creyentes tenemos que entender, hermanos, qué tan grande, qué tan poderoso, qué tan supereminente es nuestro Dios. Como dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Dios quiere revelarse a nosotros y podemos aprender de Él, hermanos, si tan solo abriéramos nuestros ojos. Dios tomó el primer paso. Ya nos corresponde tomar otros pasos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tomó el primer paso, enviar a su Hijo. Ya nos corresponde tomar los pasos, acercarnos a Él. Todo su poder fue manifestado hacia nosotros, hermanos. Debemos estar bien, hermanos, debemos conocer bien, hermanos, el poder maravilloso de nuestro Dios y así como funciona en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera para nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer para la honra y gloria de Dios? Bueno, hermanos, he predicado el mensaje que Dios me ha dado. Esto es el segundo en esta serie de Efesios. Espero que les haya sido de mucha bendición. Vamos a orar para despedirnos. Señor, una vez más en este día te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu poder. Te rogamos, oh Padre, tus bendiciones sobre nosotros. Alúmbranos, Señor, nuestros ojos para podamos entender, Señor, lo que es tu voluntad. Cómo caminar como cristiano verdadero y cómo vivir en una manera que te glorifique. Gracias, Señor, por lo que tú harás. Te lo pedimos y te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, soy el hermano Rodney Lane, pastor de la Iglesia Bautista Libertad, aquí en Bernalillo, Nuevo México. Hasta la próxima vez. Que el Señor siga bendiciéndoles en gran manera en esta semana. Y hasta la próxima. Que Dios se choque en palmo y ya.